Buenos días para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Julián Chacón, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy estoy muy satisfecho de encontrarme con ustedes en este espacio. Para mí es de vital importancia, tanto para mi formación educativa como para mi formación pedagógica, pero además para mi formación como persona. El estar aquí con ustedes en comunidad, aprendiendo de estos espacios que nos regala nuestro país. He pensado últimamente que la universidad no debe ser un espacio cerrado, es un espacio para compartir los saberes que se aprenden al interior con las comunidades, venir, reconocer los territorios, venir y reconocer a las personas que hacen parte de nuestro país, venir a reconocer a nuestros campesinos, porque es importante para nosotros como jóvenes universitarios expandir nuestro conocimiento, pero además aprender de todos y todas ustedes. Para mí es de vital importancia recuperar los conocimientos sobre el campo. Es vital recuperarlo a partir de los conocimientos que ustedes como campesinos tienen. Pero además, y vinculándolo un poco con la actividad que traemos el día de hoy de parte de la universidad, es reconocer esos saberes ancestrales que también nuestros indígenas tuvieron cuando pisaron estos territorios hace 400 o 500 años, antes de la llegada de los españoles. Entonces, por eso, la actividad que venimos a proponerles el día de hoy es reconocer y reivindicar esos saberes ancestrales que tenían nuestros antiguos indígenas muiscas en dos puntos cruciales, ¿no? Por un lado, el tema de la agricultura y el tema de las cosechas que ellos realizaban en los territorios, y por otro lado, su cosmología o su cosmovisión. Para que me entiendan un poco mejor, su cosmología o su cosmovisión era la manera de ellos entender el mundo, la manera en que ellos entendían el universo, la manera en que ellos entendían el por qué estaban aquí. Relacionándolo un poco de pronto con nuestras creencias o las creencias que tienen ustedes, es la manera en la que fuimos creados, la manera en la que se nos dio la vida. Al igual que, al igual que nosotros, ellos tenían sus dioses, que aunque diferentes, también tienen que ser respetados porque son creencias ancestrales, antiguas, y era la manera de ellos ver la vida. Entonces, como actividad inicial y para romper un poco el hielo con todos ustedes, porque dirán, ¿qué hace este muchacho acá diciéndonos un montón de cosas? Lo que me gustaría con ustedes es que me contaran experiencias, anécdotas de vida, pero anécdotas de vida dentro de las cosechas, en los procesos de agricultura que ustedes ejercen como campesinos. Me gustaría escuchar mitos, leyendas, cuentos que tengan ustedes para contarme. Entonces me gustaría que cada uno y cada una de ustedes me diera al menos una anécdota, una historia que me pudieran contar en las cosechas y en los procesos de agricultura que se han hecho aquí en este territorio. Para mí es muy interesante escuchar las anécdotas y las historias que tienen ustedes para compartirme, ¿no? Digamos que uno como citadino desconoce muchas de las costumbres que ustedes tienen como campesinos, ¿no? Desconoce muchas de sus aprendizajes en las cosechas y en los cultivos, ¿no? Y en los procesos de agricultura. Nosotros como estudiantes muchas veces hablamos del campo, hablamos de los terrenos que están fuera de las grandes ciudades, hablamos de la periferia, hablamos del campo, y sin embargo no tenemos conocimiento real de lo que hacen ustedes, de lo que son las cosechas, de lo que son los cultivos. Entonces, por eso me gustaría en este momento profundizar un poco respecto a lo que les había hablado anteriormente, respecto a las comunidades indígenas muiscas. Las comunidades indígenas muiscas tuvieron lugar aquí, en estos territorios, antes de la llegada de los españoles en el año 1492. Para los muiscas, la tierra era muy importante y los periodos de cosecha tenían que ver mucho con la relación del espacio y el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Al igual que ustedes, habían unos tiempos para la cosecha, unos tiempos establecidos, pero pensémoslo aún mejor. Para ellos no existían ningún tipo de herramientas que les permitiera medir el tiempo. No existían los relojes, no existían ningún tipo de herramientas que les permitiera medir los periodos en los que debían cosechar. Tampoco había un calendario para la época de ellos. Ellos mismos crearon su propio calendario. Al igual que otras comunidades indígenas que estaban acá en América, como por ejemplo los aztecas o los incas, tuvieron grandes capacidades de crear su propio calendario y de medir el tiempo de manera que les permitiera cultivar y cosechar la tierra en temporadas fértiles. La lluvia, por ejemplo, era un gran atributo de las cosechas para ellos.
En términos agrícolas, las temporadas de lluvia eran temporadas fértiles, en las que el maíz, que era su principal producto de alimentación, se fertilizaba con la tierra. Para ellos las temporadas de sequía eran temporadas complejas, eran temporadas en las que no podían cultivar realmente maíz, papa y otro tipo de productos que ellos cultivaban eran la dieta alimentaria de los muiscas. Pero no es únicamente eso, es todo el saber ancestral que viene desde los muiscas hasta los días, hasta la actualidad, ¿no? Muchas de las técnicas que ustedes utilizan para cultivar la tierra hoy en día, muchos de esos procesos agrícolas son heredados de estas comunidades. Fueron ellos quienes sembraron las bases, entiéndase sembrar también como una analogía, sembrar las bases es sembrar la tierra. Sembrar las bases es darnos la oportunidad de ir al pasado y encontrar en ellos las mismas técnicas que actualmente utilizamos. Más allá de que hayan grandes industrias que quieran utilizar la tierra en Colombia, son ustedes los campesinos quienes realmente la labran, quienes realmente hacen con la tierra sus cultivos y la cosechan, para que las grandes ciudades e incluso los pueblos tengamos comida, ¿no? Son ustedes la base productiva de Colombia, sin comida no se vive, es así de sencillo. Y pasaba lo mismo con nuestros antiguos indígenas muiscas. Si no se labraba la tierra, si no se cosechaba, si no se cultivaba, no había con qué comer. Entonces es importante entender todos estos saberes, lo que representaban para los antiguos muiscas y lo que representan hoy en día para el campo colombiano, ¿no? Por eso me gustaría compartir con ustedes estas dos imágenes. Esta primera imagen, donde se ven algunos indígenas muiscas cosechando el maíz, ¿sí? Y por otro lado, esta imagen donde se ve a un antiguo indígena muisca utilizando las herramientas para labrar la tierra. Entonces me gustaría que como segunda actividad ustedes relacionaran estas imágenes que acabaron de ver con experiencias propias de labrado de la tierra, de cultivo y de cosecha de diferentes productos que se hagan acá. No necesariamente tiene que ser el maíz o la papa, puede ser cualquier tipo de producto que se produzca aquí en estas tierras. Sin embargo, sí me gustaría que miraran las similitudes o las diferencias que encuentran en las imágenes con la manera en la que se cosechó hoy la tierra. Bueno, la actividad que acabamos de realizar nos permite comparar o diferenciar algunos de los procesos agrícolas que tuvieron los antiguos muiscas con los procesos que sus mercedes hacen actualmente, ¿no? Ahora bien, otro de los temas importantes que queríamos tener como universidad con ustedes en esta sesión es las creencias que tenían los antiguos indígenas muiscas como comunidad. Ellos, bueno, algunas personas trabajan esas creencias bajo la palabra de cosmovisión indígena o cosmología indígena. Sé que de pronto es una palabra extraña para ustedes, pero es una palabra que en términos prácticos es muy sencilla de entender. La cosmovisión o la cosmología indígena es la base de las creencias espirituales, ancestrales, religiosas, culturales que tenían los antiguos indígenas. Para hacer una comparación, cada uno y cada una de ustedes tienen un tipo de creencia. Creen en un Dios o pueden no creer en Él, y también es un tipo de creencia válida. Pero ustedes que creen en un Dios, que si lo analizamos de mejor manera, creen en uno solo, para los antiguos muiscas ellos creían en muchos dioses. Era su creencia ancestral. Para ellos el sol, la luna, las estrellas, todos estos eran dioses. Todos estos eran dioses que les permitían estar sobre la tierra. E incluso la tierra misma era un dios para ellos. Esta era su cosmovisión. Sin embargo, a diferencia de muchas otras comunidades indígenas que habían sobre este territorio, los muiscas principalmente le daban una importancia vital al tema de las plantas y de los animales. Para ellos las plantas, lo que se labraba en la tierra, las cosechas, los cultivos, eran base fundamental de sus creencias, al igual que los animales. Muchas veces, en muchos casos los domesticaban, también hacían parte de su dieta alimenticia, ¿no? Pero tenían una importancia fundamental para los antiguos muiscas. De hecho, muchas de sus
muchos de sus diseños artesanales tenían relación con los animales, ¿no? Se comparaban con algunos animales como por ejemplo el jaguar en la temporada de caza y de recolección. Se relacionaban con ellos porque veían en los muiscas habilidades similares a las de jaguar, la velocidad para la caza, la fiereza para atrapar a la presa y poder cazar. Entonces es algo que quiero que entiendan ustedes como comunidad campesina. Al igual que ustedes, esa apropiación de la tierra, esa apropiación de las plantas, de los animales, también lo tenían los antiguos muiscas. Sin embargo, para ellos era más que simple apropiación. Era además su modelo de vida, era su manera de entender el universo y de entender el por qué estaban aquí. Entonces por eso quiero que ustedes, como actividad final y como actividad de cierre y de reflexión, al igual que lo hacían los antiguos muiscas, planten o siembren una planta, perdón. Me gustaría que sembraran una planta y con un listado de nombres que yo les daré a cada uno y cada una de ustedes, le coloquen ese nombre a la planta para que a medida que ella vaya creciendo, reconozcan y sientan ustedes también en esa planta el significado que le daban los antiguos muiscas a la tierra. Para mí es muy grato poder traer a colación y relacionar tanto los saberes muiscas como los saberes que ustedes como campesinos tienen. Para mí ha sido un enorme placer compartir esta sesión con ustedes y poderles brindar algunos de mis aprendizajes y algunas de mis experiencias como estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Sin embargo, me siento gratamente satisfecho de haber escuchado sus experiencias, sus conocimientos, sus saberes como comunidad campesina y también reivindicar un poco los conocimientos que tenían nuestros antiguos indígenas que habitaron, que hicieron parte de nuestro territorio nacional que hoy conocemos como Colombia. Es también una necesidad de parte de nosotros como estudiantes de ciencias sociales recordar un poco nuestra historia, pero no la historia patria que nos han vendido coloquialmente, que vinieron los españoles y nos robaron nuestros territorios. Antes de eso también había toda una historia, antes de eso había unas creencias, antes de eso habían unos modos de producir la vida. Entonces para mí es importante que ustedes puedan reconocer eso y yo reconocerlos a ustedes también como comunidad, perdón. Les agradezco y espero tener una próxima oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.